Desde las comunidades del noreste de la India hasta las aulas de la Universidad O.P. Jindal Global University, exploramos cómo diferentes métodos y perspectivas contribuyen a la construcción de paz en la India. La construcción de paz en India es un proceso complejo que involucra múltiples enfoques. El concepto de la no violencia o ahimsa en hindi es un pilar esencial en la propuesta de Mahatma Gandhi y es un marcador discursivo común en todo el país. Pero, ¿qué implica este enfoque? Hoy escuchamos a líderes, activistas y personas en la academia que nos comparten sus visiones sobre la construcción de paz en la India desde diversos ángulos. Primero, hablamos sobre la construcción de paz desde un ángulo personal, en donde el proceso comienza desde adentro. Puedo hablar como de Mahatma Gandhi y de cómo él proponía cómo encontrar la paz interior o encontrar esa fuerza del espíritu, como él lo llamaba. Pero me gusta mucho como esta idea de que primero empieza en nosotros, como que es una búsqueda espiritual, o sea, no está fuera la búsqueda de la paz. La India pues está siempre idealizada como que te da paz porque está muy conectado con ideas religiosas también de lo que puede ser el hinduismo o de lo que puede ser el budismo, para las personas que desconocemos mucho de los países asiáticos y todo lo que sucede en el otro lado del mundo. Creo que la no violencia en India y a través de las enseñanzas sobre todo de Gandhi es algo de lo que se puede aprender muchísimo. El control, digamos que de las emociones, siento que es algo que en India, para determinados grupos y sobre todo para los seguidores de Gandhi, es algo que es importante y que es muy valioso. Como que la desobediencia civil no solo es un derecho, desobediencia civil, digamos, contra las leyes injustas, no solo es un derecho, una posibilidad legal, sino que es un deber espiritual, como de tener muy claro cuáles son mis principios, mi ética, y de acuerdo a eso, como que pararme fuerte contra las injusticias del mundo. Estas nociones de autogobernanza, de espiritualidad y de serenidad se ven también reflejadas en la colectividad y en los enfoques comunitarios de construcción de paz. We are looking at indigenous forms of peace building in 7 socio-cultural zones of the world to be able to give a sovereign pathway towards peace building that we have embarked upon. So our request is to all communities around the world to work with indigenous communities, include indigenous communities in peace talks, negotiations, and also look at indigenous processes of healing, which has allowed humans to survive for over centuries. The missing piece to peace is actually indigenous peace building. Aquí en India existe un método de resolución alternativa de conflictos que se llama Lok Adalat, que es la misma comunidad que no tiene dinero para acceder a una corte, tiene la posibilidad de resolver su conflicto con expertos, pero es gratis. Entonces es como ellos tratan de promover la paz también desde lo rural, incluso es un bucecito que va hasta todo lo rural. Issues are settled in the villages according to the traditional method of each village, and in each village they have this non-punitive approach. If the person commits a crime, Este enfoque no punitivo está en concordancia con los lineamientos de la justicia transicional y, debido a que esta busca resignificar la concepción tradicional de quien comete un crimen, puede ser un poco chocante con los sistemas de justicia vigentes en las entidades gubernamentales. now for example, if a person who has done a murder in the village, he is expelled from the village for 5 years. But during this period of expelling or removed him from the village to another village, adopt him, so that the other village will train him to change the behavioral disorder or the criminal attitude that he or she has. El objetivo principal del enfoque no punitivo es pasar de un proceso de castigo a un proceso de transformación, en donde él o la victimaria pueda gestionar un cambio en su comportamiento.
Therefore, I say it's not per se the punitive approach, but it's a non-punitive approach. It's a behavioral correction and a loving, caring, appreciating, and accepting the person as he or she is, and trying to rectify his mind and attitude, and getting back to the village in a reformed, refined, transcendent person. Aparte de la no violencia o ahimsa, Shakti significa poder y Swaraj, autogobernanza o autocontrol. Otras aristas que se reflejan en la noción de construcción de paz personal y comunitaria de este país. La paz en la India se construye desde múltiples frentes, personales y comunitarios, desde la desobediencia civil hasta los métodos indígenas de resolución de conflictos. Cada enfoque se apoya en la autogobernanza y el reconocimiento del poder propio para aportar a un futuro más pacífico en la comunidad. ¿Y tú, conoces otros métodos de resolución de conflictos? ¿Qué opinas de estos métodos que nos compartieron expertos y académicos en la India? Te leemos en los comentarios. Para construir paz, ¡somos capaces!